Por 100 pesos, un anciano compró un rancho, y su nieto halló un secreto de 10 millones. En el casco. Ya es tiempo. Las palabras resuenan en mi cabeza como el badajo de una campana antigua mientras miro por la ventana de mi cuarto, donde el sol de la tarde dibuja sombras largas sobre los campos de agave de la promesa. 85 años llevo cargando este secreto, pesado como las piedras del casco viejo, silencioso como los muertos que descansan en el panteón del pueblo. Pero ahora, con este corazón cansado que me falla más seguido de lo que quisiera admitir, sé que debo hablar. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que me lleve este secreto a la tumba y todo lo que protegí durante 60 años se pierda como polvo en el viento. Desde mi cama alcanzo a ver el casco de la hacienda. Esas paredes de adobe que han resistido revoluciones, sequías y el paso despiadado del tiempo. Ahí, en algún lugar de esa estructura noble y antigua, yace la verdad que he guardado. Una verdad que no es mía, que nunca lo fue, pero que he custodiado con mi vida porque di mi palabra. Y la palabra de un hombre, mijo, es lo único que vale en este mundo. Eso le dije siempre a mi Mateo, mi nieto, aunque él vive en ese mundo moderno donde las palabras se las lleva el viento y los contratos se firman en computadoras. Mateo. Solo pensar en él me llena el pecho de un orgullo que duele. 28 años, arquitecto, exitoso allá en Guadalajara. Pero viene a verme, cada vez más seguido desde que mi salud empezó a fallar. Dice que se preocupa por su viejo abuelo. Yo veo en sus ojos la misma bondad que tenía mi hijo, su padre. Que Dios lo tenga en su gloria. Mateo es quien debe saber. Él es quien debe continuar lo que yo empecé cuando tenía su edad. Cuando el mundo era diferente y México sangraba por heridas que aún no terminan de sanar. Recuerdo como si fuera ayer, aunque paradójicamente no recuerdo qué desayuné esta mañana, el día que don Alejandro Valdivia me entregó estos 100 pesos. Era 1938. Yo tenía apenas 23 años y era el caporal de confianza de la familia. Los tiempos de la cristiada apenas habían pasado, y aunque las batallas se habían acabado oficialmente, el miedo y la persecución seguían vivos. Los Valdivia, católicos fervientes, benefactores de la iglesia del pueblo, habían caído en la lista negra. Sus propiedades estaban siendo confiscadas, sus vidas amenazadas. Aquella madrugada de septiembre, don Alejandro me mandó llamar al despacho del casco. Todavía puedo oler el aroma del tabaco de su puro mezclado con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana. Había llovido toda la noche, una de esas lluvias benditas que los altos necesitan tanto. Su esposa, doña Refugio, estaba empacando lo poco que podían llevar. Sus 3 hijos, el más chico de apenas 5 años, lloraban en silencio, asustados por la urgencia que flotaba en el aire como niebla espesa. «Ramiro», me dijo don Alejandro, y su voz temblaba de una manera que nunca le había escuchado. Este hombre que había enfrentado a revolucionarios y había negociado con generales, temblaba como una hoja. «Lo que te voy a pedir es peligroso. Puedes decir que no y lo entenderé, pero eres el único en quien confío». Me puso en las manos un billete de 100 pesos. En aquellos tiempos, eso era una fortuna para un caporal como yo, pero también era nada comparado con el valor de estas tierras, de este rancho, de toda la hacienda que había pertenecido a los Valdivia por generaciones. «Esto no es una venta», me explicó mientras me entregaba también unos papeles. «Es un encargo. Te estoy confiando todo lo que amamos, todo lo que construimos. Cuida la promesa, Ramiro. Cuídala como si fuera tuya, porque legalmente, a partir de ahora, lo es. Pero en tu corazón, sabrás siempre la verdad». No entendí completamente en ese momento. Era joven, asustado también. «¿Y si regresan, patrón?», le pregunté. Él sonrió con tristeza. «Si regresamos en menos de 50 años, te pagaré cada peso que esta tierra vale. Si no regresamos, Ramiro, hay algo más. Algo que solo tú debes saber». Me llevó entonces a la vieja noria junto a la capilla de San Isidro, nuestro santo patrono. Ahí, bajo la luz tenue de un candil,
Me mostró algo que cambió mi vida para siempre. Me hizo jurar sobre la Biblia de su familia que guardaría el secreto hasta que fuera el momento correcto. Esa misma noche, los Valdivia desaparecieron rumbo a Veracruz, y de ahí, según supe años después, hacia Cuba y eventualmente Estados Unidos. Nunca regresaron. Durante 60 años he vivido en este rancho que todo el pueblo cree que compré por 100 pesos. Una historia que he alimentado con mi silencio, con sonrisas enigmáticas cuando me preguntan, convirtiéndome en una leyenda local. Don Ramiro, el viejito con suerte, dicen, si supieran. El dolor en mi pecho me regresa al presente. Estos episodios son cada vez más frecuentes, más intensos. El doctor del pueblo me mira con esa expresión que los médicos ponen cuando saben que ya no pueden hacer mucho. Su corazón está cansado, don Ramiro, me dijo la última vez. Cansado. Qué palabra tan pequeña para describir este órgano que ha latido en silencio, cargando un peso que nadie más podía ver. Escucho la camioneta de Mateo por el camino de tierra. Viene todos los fines de semana ahora. Mi nuera, que Dios la bendiga, le ha de decir que me cuide, que no me quede solo. Pero hoy no es un día normal. Hoy es el día que he estado posponiendo durante años, esperando el momento correcto. Y ese momento llegó ayer, cuando el dolor fue tan fuerte que vi la muerte asomarse por la ventana, esperando paciente. Abuelo. La voz de Mateo atraviesa la casa. Tiene una voz fuerte, segura, de hombre joven que todavía cree que el mundo tiene sentido, que las cosas son como parecen ser. Pronto aprenderá que nada es lo que parece, que bajo la superficie de lo ordinario yacen secretos extraordinarios. Aquí estoy, mijo, en mi cuarto. Respondo, y mi voz sale más débil de lo que quisiera. Lo escucho subir las escaleras de madera que crujen con el mismo sonido que han hecho durante 100 años. Cada crujido es familiar, es música de hogar. Entra a mi habitación, y su expresión cambia inmediatamente. Me conoce bien mi nieto. Puede ver en mis ojos que algo es diferente hoy. ¿Está bien, abuelo? ¿Llamo al doctor? Se acerca a mi cama con esa preocupación genuina que me parte el corazón. Siéntate, Mateo. Necesito hablar contigo, es importante. Señalo la silla junto a mi cama, la misma donde se sentaba su abuela, mi Esperanza, que partió hace ya 10 años. Cuánto la he extrañado, especialmente en estos últimos tiempos. Ella sabía del secreto, claro. Una esposa siempre sabe, pero nunca presionó, nunca preguntó más de lo necesario. Cuando sea tiempo, me dijo una vez, sabrás qué hacer. Ese tiempo es ahora. Mateo se sienta, sus ojos de arquitecto ya analizando mi estado, probablemente calculando si debe llevarme al hospital. Abuelo, se ve muy pálido. Déjeme. Hay algo que debo contarte antes de que sea demasiado tarde. Lo interrumpo, y el tono de mi voz debe ser lo suficientemente serio porque se queda quieto, atento. Algo que he guardado por 60 años, un secreto que ahora te pertenece a ti. Alargo mi mano temblorosa hacia la mesita de noche. Ahí está la caja de madera de cedro que tallé yo mismo hace tantos años, con las iniciales B y R entrelazadas. Valdivia y Ramiro, pasado y presente. Mateo la mira con curiosidad mientras yo la abro con dedos torpes por la artritis. Dentro, protegido por un paño de lino, está el billete de 100 pesos, amarillento por el tiempo pero aún legible, y la carta, doblada con cuidado, sellada con lacre rojo que ya está quebrado pero que se mantiene. Esta es la historia real de la promesa. Comienzo, y mi voz encuentra una fuerza que no sabía que todavía tenía. La historia que nunca te conté, que nunca conté a nadie excepto a tu abuela. Tú siempre has escuchado que compré este rancho por 100 pesos, ¿verdad? Mateo asiente, una sonrisa pequeña en sus labios. La leyenda familiar. Siempre pensé que era exageración, una historia que creció con el tiempo. No fue una compra, mijo, fue un encargo, una promesa. Y entonces empiezo a contarle todo, desde el principio, desde aquella madrugada lluviosa de 1938 cuando todo cambió. Le describo a los Valdivia como los recuerdo.
Don Alejandro, alto y distinguido, con ese bigote impecable y esa forma de hablar que delataba su educación en la capital. Doña Refugio, hermosa incluso en medio del miedo, con su rosario siempre en las manos. Los niños, Alejandro Jr., María Refugio y el pequeño Antonio, que lloraba aferrado a la falda de su madre. Le cuento sobre la persecución religiosa, sobre las iglesias cerradas, los sacerdotes escondidos, las misas en sótanos y graneros. Le explico cómo los Valdivia, por su prominencia y su fe pública, se convirtieron en objetivos. Ellos no me vendieron el rancho, Mateo. Me lo confiaron. Los 100 pesos fueron simbólicos, una manera de hacer legal el traspaso en los papeles. Pero don Alejandro me hizo jurar que yo sabría siempre la verdad, que cuidaría la promesa como lo que era, un préstamo, un depósito de confianza. Veo que Mateo está procesando esto, su mente analítica trabajando, probablemente pensando en implicaciones legales, en títulos de propiedad. Pero abuelo, han pasado más de 60 años. Técnicamente, legalmente. Legalmente, sí, todo es mío. Los 50 años que don Alejandro mencionó ya pasaron hace mucho. Pero hay más, mijo. Mucho más. Tomo la carta con manos temblorosas. Esto lo escribió don Alejandro antes de irse. Me pidió que la abriera solo cuando fuera el momento correcto. Pensé que ese momento sería cuando regresaran. Esperé 10 años, 20, 30. Hice averiguaciones a través de los años. Supe que don Alejandro murió en el exilio en 1955. Doña Refugio lo siguió años después. Los hijos se dispersaron. Uno murió en la guerra en Europa, los otros 2 se casaron y nunca mostraron interés en regresar a México. Esta tierra, estos recuerdos, eran demasiado dolorosos. Entonces, ¿por qué ahora? Pregunta Mateo, y puedo ver que está empezando a entender la gravedad de este momento. Porque mi corazón me está fallando, mijo. Porque el doctor me mira como miraba a tu bisabuelo justo antes de que nos dejara. Porque hay algo más que debes saber, algo que está escrito en esta carta, algo que vi con mis propios ojos aquella noche pero que juré no tocar, no usar, no revelar hasta que el momento fuera correcto. Rompo el sello de lacre completamente y desdoblo la carta. El papel es grueso, de buena calidad, el tipo que ya no se hace. La tinta se ha desteñido un poco, pero las palabras son claras, escritas en la caligrafía elegante de don Alejandro. Comienzo a leer en voz alta, aunque mis ojos viejos luchan un poco con la letra. Mi querido y fiel Ramiro, si estás leyendo esto, significa que han pasado muchos años y mi familia y yo no hemos podido regresar a reclamar lo que era nuestro. No guardo rencor por esto. México nos expulsó, pero México también fue nuestro hogar por generaciones, y tú, Ramiro, eres la encarnación de todo lo bueno de esta tierra. Tu lealtad, tu honor, tu palabra, valen más que todas las escrituras legales del mundo. Por eso te confié no solo la promesa, sino algo mucho más valioso. Donde el santo patrón vigila el agua que da vida, nuestra gratitud espera. No es oro lo que dejamos, sino algo que representa nuestra fe en el futuro, nuestra esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Te nombro, Ramiro Sánchez, heredero legítimo de todos si mi familia no regresa en 50 años. Pero más importante aún, te nombro guardián de nuestra historia. Comparte esta verdad solo con alguien digno, alguien que entienda que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se protege. Con gratitud eterna, Alejandro Valdivia Márquez. El silencio que sigue es pesado. Puedo ver que Mateo está abrumado, tratando de procesar cada palabra. El santo patrón que vigila el agua que da vida, murmura finalmente. ¿San Isidro? ¿La Noria? Sonrío a pesar del dolor en mi pecho. Mi nieto es inteligente. Sí, mi hijo. La vieja Noria junto a la capilla. Ahí es donde don Alejandro me llevó aquella noche. Me mostró un lugar, un escondite construido por su abuelo en el siglo pasado, cuando los bandidos asaltaban las haciendas. Me hizo jurar que no tocaría lo que había ahí dentro hasta que fuera tiempo, hasta que supiera que mi familia, nuestra familia,
lo necesitara o lo mereciera. ¿Qué hay ahí, abuelo? La voz de Mateo tiembla ligeramente. Puedo ver que está dividido entre la emoción de un misterio y la preocupación por mi salud, que claramente está empeorando con cada palabra que pronuncio. No lo sé exactamente, admito. Don Alejandro no me dejó verlo todo. Solo me mostró cómo acceder al escondite. Me dijo que era un legado que valía más que la tierra misma, una inversión en el futuro. Me habló de documentos, de papeles importantes, de algo que él llamó la verdadera herencia de los Valdivia. Me hizo prometer que esperaría, que confiaría en su juicio sobre cuándo sería el momento correcto. Me detengo porque un nuevo dolor atraviesa mi pecho. Mateo se levanta alarmado, pero levanto mi mano para detenerlo. Estoy bien, mijo. Solo dame un momento. Respiro profundo, buscando las palabras correctas. Durante todos estos años, he vivido con ese secreto. Trabajé esta tierra, la hice prosperar. La cuidé como si fuera el jardín del Edén. Crié aquí a tu padre. Vi crecer a mis nietos. Siempre supe que algún día tendría que revelar la verdad. Pero esperaba una señal. Algo que me dijera que era el momento. ¿Y la señal llegó? Pregunta Mateo, ahora sentado nuevamente pero en el borde de la silla, tenso. Llegó ayer. Digo simplemente. Cuando el dolor fue tan fuerte que pensé que era mi fin. Vi a tu abuela, Mateo. Tan clara como te veo a ti. Me dijo, ya es tiempo. Viejo terco, deja de cargar solo, comparte el peso. Y tenía razón, como siempre. Lágrimas corren por mis mejillas arrugadas y no me da vergüenza. A los 85 años, uno ya no tiene que fingir que no siente. Pero hay otra razón por la que debemos actuar rápido. Llegó tu primo Ricardo hace unos días. Veo que Mateo frunce el ceño ante la mención de Ricardo, el hijo de mi sobrino. Un hombre de 40 años que nunca ha mostrado interés en la familia hasta ahora. ¿Qué quiere Ricardo? Lo que siempre han querido los buitres, aprovecharse de los moribundos. Vino con un abogado, hablando de herencias, de que el rancho debería venderse ahora que estoy senil según sus palabras, que una desarrolladora turística ofrece millones por la promesa. Me presentó papeles, alegando que como mi pariente más cercano después de ti tiene derechos. Puedo ver la ira creciendo en los ojos de Mateo. Ese fuego me recuerda a mí mismo cuando era joven. Ese desgraciado. No, mijo, no gastes tu energía en ira. En cambio, ayúdame a proteger lo que los Valdivia me confiaron. Ayúdame a cumplir mi promesa final. Si hay algo de valor en esa noria, como don Alejandro sugirió, debe ser encontrado y protegido antes de que Ricardo y sus abogados me declaren incapaz y tomen control de todo. Mateo se pone de pie, ahora completamente comprometido. Puedo ver la determinación en su postura. ¿Qué necesita que haga, abuelo? Necesito que me ayudes a llegar a la noria. Mis piernas ya no son lo que eran. Mi corazón protesta cada vez que subo una escalera. Pero mi memoria sigue clara para lo importante. Recuerdo exactamente lo que don Alejandro me mostró, cada detalle de cómo acceder al escondite. Me levanto con esfuerzo, apoyándome en Mateo. El cuarto da vueltas un momento pero me estabilizo. Es casi el atardecer, la mejor hora como cuando don Alejandro me lo mostró. La luz del sol poniente ilumina la inscripción en el brocal, la hace más visible. Sin esa luz, podrías pasar al lado del escondite 1000 veces sin notarlo. Salimos de la casa despacio, muy despacio. Cada paso es un esfuerzo pero también una liberación. 60 años caminando sobre este secreto. 60 años sintiendo el peso invisible de la promesa. Pronto, ese peso será compartido, y si Dios quiere, cumplido. El aire de la tarde es fresco. Trae el olor de la tierra y el agave. Los campos se extienden dorados bajo el sol descendente. Esta tierra, estas plantas, este cielo, han sido testigos silenciosos de mi secreto. Pasamos junto al corral donde jugaba tu padre cuando niño, mijo, le digo señalando. Pasamos el granero que reparé 3 veces con mis propias manos.
Cada rincón de la promesa tiene una historia, un recuerdo, una parte de mi vida. Finalmente llegamos al casco viejo de la hacienda. Las paredes de adobe están en mejor estado de lo que debería gracias a mis cuidados constantes, aunque algunas secciones muestran su edad. La capilla de San Isidro se alza pequeña pero digna a un lado del patio principal. Y ahí, junto a ella, está la noria. Es una estructura hermosa, techada con tejas rojas, el brocal hecho de piedra labrada que debe tener 200 años o más. Ya no se usa, por supuesto. Hace décadas que instalamos pozos modernos, pero yo la he mantenido, limpiado, reparado cuando fue necesario. La gente pensaba que era nostalgia de viejo. Si supieran. Ahí, señalo con mano temblorosa, el brocal, en el lado que da al este, verás el escudo de armas de los Valdivia tallado en la piedra. Está muy desgastado, casi invisible la mayor parte del día, pero con esta luz. Mateo se acerca, se arrodilla junto al brocal, pasa sus manos de arquitecto sobre la piedra antigua, buscando, sintiendo. Aquí, dice después de un momento, puedo sentir algo, una depresión en la piedra, como un diseño. Es el escudo, confirmo, acercándome con dificultad. Mi corazón late fuerte pero no de dolor, de anticipación. Un águila y una cruz con las iniciales ABM, Alejandro Valdivia Márquez. Ahora, sigue la línea del escudo hacia abajo, hasta la segunda hilera de piedras del brocal. Mateo obedece, sus dedos trazando el camino invisible. Hay una piedra aquí que se siente diferente, más suelta. Esa es. Don Alejandro me mostró que si la presionas de cierta manera, me inclino apoyándome en el brocal y guío las manos de Mateo. Presiona hacia adentro y luego gira hacia la izquierda. Hay un momento de resistencia, 60 años de tierra y tiempo han hecho su trabajo. Pero entonces escuchamos un clic, un sonido metálico, antiguo, el mecanismo todavía funcional después de tanto tiempo. Una sección del brocal de tal vez medio metro cuadrado se hunde ligeramente hacia adentro. Dios mío, susurra Mateo, sus ojos muy abiertos. Ayúdame a empujar, digo, aunque sé que él tendrá que hacer la mayor parte del trabajo. Juntos empujamos la sección suelta y se desliza hacia un lado, revelando un hueco oscuro dentro del grosor del brocal. Es increíble, la ingeniería de esto. El brocal tiene casi 1 metro de grosor, y los constructores del siglo XIX habían creado un espacio hueco dentro, completamente invisible a simple vista. Mateo saca su teléfono y activa la linterna. Una de esas maravillas modernas que yo nunca termino de entender. La luz ilumina el interior del escondite. Ahí, protegido del tiempo y los elementos por la piedra gruesa, está un cofre de metal. No es grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero es elaborado, con incrustaciones de bronce que forman diseños religiosos. Sácalo, mijo, le digo, mi voz apenas un susurro. Sácalo antes de que me fallen las fuerzas completamente. Mateo mete sus brazos en el hueco y con cuidado extrae el cofre. Es pesado, puedo ver por cómo se esfuerza. Lo coloca en el suelo junto al brocal con reverencia. Está sellado con un candado antiguo, pero el tiempo ha hecho su trabajo y con un poco de fuerza, el candado oxidado se rompe. Me arrodillo junto a mi nieto, ignorando las protestas de mi cuerpo. Esto es más importante que el dolor. Esto es el cumplimiento de 60 años de espera. Mateo abre la tapa del cofre lentamente. Adentro, protegidos por un envoltorio de lona encerada, hay documentos. Muchos documentos. Mateo los saca con cuidado. El primero es una escritura, el título de propiedad original de la promesa, fechado en 1780, con todos los sellos y firmas que lo hacen legal. Debajo de eso hay algo que hace que Mateo jadee. Son bonos. Bonos de inversión, certificados de acciones, todos emitidos en 1930 por compañías internacionales. Hay documentos de un banco en Suiza, de inversiones en Estados Unidos, de un fideicomiso creado por los Valdivia antes de huir. Los papeles están en perfecto estado,
el sello de lacre todavía intacto en varios sobres. «Abuelo», dice Mateo, su voz temblorosa, «estos bonos, estas inversiones, si son reales, si todavía son válidos». Sus manos tiemblan mientras examina los documentos. Como arquitecto ha visto suficientes papeles legales para reconocer su autenticidad. Don Alejandro era un hombre educado, digo, mi propia voz llena de asombro, a pesar de que sabía que algo así podía existir. Estudió en Europa. Conocía sobre finanzas internacionales. Antes de huir, debió haber convertido parte de su fortuna en estos instrumentos, sabiendo que las propiedades en México podían ser confiscadas pero que las inversiones en el extranjero estarían a salvo. En el fondo del cofre hay una última carta, esta con el sello de los Valdivia sin romper. Mateo la abre con dedos cuidadosos. Es más larga que la primera, varias páginas de la misma caligrafía elegante. Léela, le pido, porque mis ojos están demasiado llenos de lágrimas para ver claramente. Mateo comienza a leer. A quien encuentre esto, si Ramiro Sánchez te llevó a este lugar, significa que confía en ti con todo su corazón, porque él es el único vivo que conoce este secreto. Ramiro, mi fiel amigo, si estás leyendo esto tú mismo, significa que has esperado fielmente, que has guardado tu promesa incluso cuando debió haber sido difícil. Los documentos en este cofre representan la fortuna que mi familia logró salvar. En 1930, sabiendo que tiempos difíciles se avecinaban para México, convertí parte de nuestras tierras y propiedades en inversiones internacionales. Este es un fideicomiso familiar, que según mis cálculos y las instrucciones dejadas con los bancos, debería haber crecido sustancialmente con los años. Ramiro, tú y tus herederos son los beneficiarios legítimos si mi familia no regresa en 50 años. Esta es mi gratitud por tu lealtad. Esta es mi fe en que los hombres buenos como tú todavía existen en el mundo. Mateo hace una pausa consultando otros documentos. Abuelo, aquí hay una valoración hecha por un contador en 1938. Estimaba que el valor total de estas inversiones con crecimiento compuesto a largo plazo podría alcanzar. Se detiene, sus ojos escaneando los números, haciendo cálculos mentales. Con la inflación ajustada, estamos hablando de posiblemente 10 millones de pesos o más. 10 millones. La cifra resuena en mi cabeza, pero curiosamente no siento la emoción que esperaría. Lo que siento es alivio, un alivio profundo y absoluto. No es el dinero, mijo. Digo suavemente. Nunca fue sobre el dinero. Es sobre el honor. Don Alejandro confió en mí. Me dio su confianza cuando tenía todas las razones para no confiar en nadie. Y yo mantuve mi palabra. Durante 60 años mantuve mi palabra. Lágrimas corren libremente ahora por mis mejillas. 60 años de peso, de secreto, de preguntarme si había hecho lo correcto al esperar, al no buscar a los herederos Valdivia, al simplemente confiar en las instrucciones de don Alejandro. Y ahora, sosteniendo estos documentos, viendo la verdad revelada, sé que hice bien. Debemos verificar estos documentos, dice Mateo, su mente práctica ya trabajando. Contactar a los bancos, a abogados especializados en herencias internacionales. Pero abuelo, si esto es real, lo interrumpo. Don Alejandro Valdivia era muchas cosas, pero nunca fue un mentiroso. Y ahora tú entiendes por qué debemos actuar rápido. Antes de que Ricardo y sus buitres puedan reclamar que un viejo senil no sabe lo que tiene. Antes de que puedan vender la promesa a desarrolladores. Esta tierra, este legado, debe ser protegido. El sol se ha puesto casi completamente ahora y el cielo está teñido de naranjas y púrpuras. Es hermoso, como siempre lo ha sido. Mateo me ayuda a levantarme y caminamos de regreso a la casa, él cargando el cofre con cuidado, yo apoyado en su brazo. ¿Qué hacemos ahora, abuelo?, pregunta. Ahora, digo, sintiéndome más ligero de lo que me he sentido en décadas. Ahora contactamos a los mejores abogados que podamos encontrar. Validamos estos documentos. Y luego, mijo, protegemos el legado de los Valdivia y el nuestro.
Don Alejandro me hizo guardián, y yo te hago guardián a ti. Los días siguientes son un torbellino. Mateo toma una licencia temporal de su trabajo en Guadalajara y se instala en La Promesa. Contactamos a un bufete prestigioso en la Ciudad de México, especializado en herencias históricas. Los documentos son enviados para autenticación. Mientras esperamos, investigamos. Mateo, con sus habilidades modernas, encuentra información en Internet sobre los Valdivia. Descubre que Alejandro Jr. murió en 1944 durante la invasión de Normandía, sirviendo en el ejército estadounidense. María Refugio se casó con un cubano y murió en Miami en 1998, sin hijos. Antonio, el más joven, el que lloraba esa noche terrible, vivió hasta 2010 en Texas. Tuvo 2 hijas, pero ambas murieron antes que él. La línea Valdivia, efectivamente, se ha extinguido. No hay herederos directos que puedan reclamar el legado. Es triste, pero también confirma las palabras de don Alejandro. La promesa es mía. Los documentos son míos. La herencia, después de 50 años, es mía por derecho según las instrucciones dejadas. Ricardo aparece nuevamente, esta vez con más abogados, hablando de incompetencia mental, de influencia indebida. Pero Mateo está preparado. Le muestra los documentos originales, las cartas de don Alejandro, la evidencia histórica. El abogado de Ricardo palidece al ver la magnitud de lo que está en juego. Estos documentos necesitan ser validados. Intenta argumentar Ricardo, su voz menos segura ahora. Ya están siendo validados, responde Mateo con calma, por 3 bufetes independientes y 2 instituciones bancarias internacionales. Y todos han confirmado preliminarmente su autenticidad. El fideicomiso Valdivia existe, ha estado creciendo por casi 90 años, y mi abuelo es el beneficiario legal designado. Busco a doña Carmen, la cronista del pueblo, una mujer de mi edad que ha dedicado su vida a preservar la historia de la región. Cuando le cuento la verdad, llora. Siempre supe que había algo más en esa historia de los 100 pesos, dice. Don Ramiro, usted es un hombre de honor. Los viejos como nosotros somos los últimos que guardamos las promesas. Ella me muestra fotografías antiguas que ha coleccionado, imágenes de la familia Valdivia en tiempos mejores. Ahí está don Alejandro, joven y orgulloso, junto a la noria que guardaría su secreto. Ahí está doña Refugio en la capilla de San Isidro, los niños jugando en el patio del casco. Cada imagen es un testimonio de una vida interrumpida, de un legado forzado al exilio. Estas fotos deben ser parte del archivo, le digo a Mateo. La historia completa debe ser contada. 3 semanas después de abrir el cofre, recibimos la confirmación oficial. Los bonos son válidos. Las inversiones son reales. El fideicomiso ha crecido exactamente como don Alejandro predijo, administrado fielmente por instituciones bancarias suizas y estadounidenses, que mantuvieron la confianza incluso cuando parecía que nunca sería reclamada. El valor total, ajustado y listo para ser transferido, 12 millones de pesos. Ricardo viene una última vez, esta vez solo, sin abogados. Se sienta frente a mí en el porche de La Promesa, mirando los campos que codiciaba. Fue todo real, dice. No es una pregunta sino una constatación derrotada. Siempre fue real, le respondo. La historia de los 100 pesos era verdad, solo que incompleta. Nunca mentí, solo. Nunca dije todo. Se va sin decir más. Sé que la familia lo criticará, que dirán que dejó escapar una fortuna, pero nunca fue suya para empezar. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en el mismo porche, mirando las estrellas que brillan sobre los altos de Jalisco, con la misma intensidad con que brillaban cuando don Alejandro me confió su secreto. ¿Qué haremos con todo esto, abuelo?, pregunta Mateo. He tenido tiempo para pensar en eso. La tierra se queda como está, la promesa permanece como la promesa. Es lo que don Alejandro quería, lo que yo he cuidado toda mi vida. Pero el dinero, mijo, ese dinero debe honrar la memoria de quienes lo confiaron. ¿Qué tiene en mente?
El casco, digo, señalando hacia las viejas estructuras. Debe ser restaurado no como hotel o desarrollo turístico, sino como un centro cultural, un lugar donde se preserve la historia de esta región, de familias como los Valdivia que fueron expulsadas de su tierra, de hombres como yo, que cuidamos lo que nos fue confiado. Un archivo vivo de la memoria. Puedo ver que Mateo está procesando esto. Una fundación cultural, dice finalmente. Con usted como fundador, pero yo podría dejar mi trabajo, dedicarme a esto, a preservar no solo la historia de los Valdivia, sino de todas las familias de la región que fueron afectadas por esos tiempos. Siento un orgullo tan profundo que casi me duele más que cualquier dolor de corazón. Eso, mijo, sería perfecto. Don Alejandro habría estado orgulloso. Tu abuela habría estado orgullosa. Yo estoy orgulloso. Los meses siguientes son de transformación. Mateo renuncia a su trabajo en Guadalajara y se convierte en el director de lo que llamamos la Fundación Cultural La Promesa. Usamos parte de los fondos para restaurar el casco, cuidadosamente, respetando cada piedra, cada viga original. El resto se invierte para asegurar que la fundación pueda operar a perpetuidad. La noria se convierte en el símbolo de la fundación, pero dejamos el escondite vacío visible, con una placa que cuenta la historia. Donde el santo patrón vigila el agua que da vida, nuestra gratitud espera. Lee la inscripción, con las palabras exactas de don Alejandro. Mi salud sigue deteriorándose, pero ahora puedo descansar. El peso que cargué durante 60 años ha sido levantado. La promesa ha sido cumplida. El legado está asegurado. Una tarde, 6 meses después de abrir el cofre, estoy sentado en mi silla favorita en el porche, cuando Mateo llega corriendo. «Abuelo, tiene que ver esto», dice emocionado. Me muestra su computadora portátil. Es un correo electrónico de una mujer llamada Sara Valdivia Thompson, nieta de Antonio Valdivia, el niño más joven. Pensábamos que la línea se había extinguido, pero resulta que Antonio tuvo una tercera hija fuera del matrimonio, algo que solo se reveló después de su muerte. Dice que encontró la historia de la fundación en Internet. Explica Mateo. Quiere venir a visitar, a conocer la tierra de sus ancestros. No reclama nada, solo quiere ver, conocer. Sonrío. Esto es perfecto. Invítala, dile que la promesa siempre tiene puertas abiertas para los Valdivia. Es su tierra tanto como nuestra. Sara visita un mes después. Es una mujer de unos 40 años, profesora de historia en una universidad de California. Llora cuando ve el casco, cuando toca las paredes que sus ancestros tocaron. Le mostramos todo, el cofre, las cartas, las fotografías que doña Carmen preservó. Mi bisabuelo Alejandro murió cuando mi abuelo Antonio era muy joven, nos cuenta. Antonio casi nunca hablaba de México. Era demasiado doloroso. Pero antes de morir me dio una carta, sellada. Me dijo que la abriera solo si alguna vez encontraba información sobre la promesa. Con manos temblorosas abre un sobre viejo que ha traído con ella. Es una carta de Antonio Valdivia, escrita poco antes de su muerte en 2010. Mateo la lee en voz alta. A quien corresponda. Mi padre, Alejandro Valdivia Márquez, fue el hombre más honorable que conocí, aunque solo lo recuerdo vagamente. Nos fuimos de México cuando yo tenía 5 años, dejando todo atrás. Durante toda su vida en el exilio, mi padre habló de un hombre llamado Ramiro Sánchez, a quien confió lo más preciado que teníamos. No sé si el señor Sánchez o sus descendientes todavía cuidan la promesa, pero si es así, quiero que sepan que mi padre nunca dejó de confiar en él. Ramiro es un hombre de palabra, decía siempre. Algún día, cuando México esté en paz nuevamente, los hombres como Ramiro serán quienes reconstruyan lo que se perdió. Si encuentran esta carta y el señor Sánchez o su familia todavía existen, díganles gracias. Gracias por ser la clase de personas en quienes se puede confiar. El mundo necesita más personas así. Las lágrimas corren por mi rostro arrugado libremente. Esta es la vindicación final.
No solo los documentos legales, no solo el dinero recuperado, sino esto, el testimonio de que don Alejandro nunca perdió la fe en mí, que esa confianza pasó a su hijo, que incluso 70 años después, el honor fue reconocido. Sara me toma las manos con gentileza. Don Ramiro, mi familia perdió su tierra, su país, pero nunca perdió su fe en la humanidad, y fue gracias a usted. Gracias por ser el hombre en quien mi bisabuelo confió. No puedo hablar, solo puedo asentir mientras Mateo me abraza fuertemente. Un año después del descubrimiento del cofre, la Fundación Cultural La Promesa abre oficialmente. Es una ceremonia pequeña pero significativa. Está doña Carmen, está Sara Valdivia Thompson con su familia, están los antiguos vecinos y trabajadores del rancho, está mi familia. Doy un breve discurso, apoyado en mi bastón, con Mateo a mi lado listo para sostenerme si me tambaleo. Esta tierra, digo, mi voz más débil que antes pero clara, fue confiada a mí hace 60 años por un hombre que creía en el honor más que en los contratos legales. Durante toda mi vida, he tratado de ser digno de esa confianza. Ahora, esa responsabilidad pasa a mi nieto Mateo y a todos ustedes que se comprometen a preservar no solo edificios y documentos, sino la memoria de que los hombres buenos existen, de que las promesas pueden mantenerse, de que el honor todavía significa algo. La celebración continúa sin mí porque necesito descansar, pero puedo escuchar la música, las risas, las voces de nuevas generaciones descubriendo historias de generaciones pasadas. Es perfecto. Esa noche, en mi cuarto, miro por la ventana hacia el casco iluminado, ahora restaurado en toda su gloria. Puedo imaginar a don Alejandro viéndolo, sonriendo, satisfecho. Puedo imaginar a mi Esperanza, orgullosa de que finalmente dejé de cargar solo el peso. Mateo entra a chequear cómo estoy. Se sienta en la silla junto a mi cama, la misma donde se sentó hace un año cuando le revelé el secreto que cambió nuestras vidas. Lo logramos, abuelo, dice suavemente. No, mijo, lo corrijo con una sonrisa. Lo lograron don Alejandro y todos los que creyeron que el honor todavía importa. Yo solo guardé la fe. Me toma la mano y nos quedamos así en un silencio cómodo. Afuera, las estrellas brillan sobre los altos de Jalisco, como han brillado por siglos, testigos silenciosas de historias de honor, de pérdida, de promesas mantenidas contra todo pronóstico. Sé que mis días están contados. Mi corazón cansado me lo recuerda cada mañana. Pero ahora puedo descansar en paz. La promesa está cumplida. El secreto está revelado. El legado está asegurado. Y lo más importante, he pasado la antorcha a alguien digno. Mateo, digo apretando su mano, cuando yo me vaya, tú serás el guardián. No solo de estas tierras, no solo de la fundación, sino de la idea de que un hombre es tan bueno como su palabra. Eso es lo que don Alejandro me enseñó. Eso es lo que tu abuela entendió. Eso es lo que tú debes recordar siempre. Lo prometo, abuelo, responde, y puedo ver en sus ojos que entiende el peso y el honor de esa promesa. Cierro los ojos, finalmente en paz. Por 100 pesos compré un rancho, me dirá la leyenda. Pero la verdad, la hermosa y compleja verdad, es que por una promesa guardé un legado, y en ese legado encontré el verdadero significado de una vida bien vivida. La promesa permanece, no solo como un nombre en un portón de entrada, sino como un testimonio vivo de que hay cosas más valiosas que el oro, la palabra dada, el honor mantenido, la confianza justificada. Y mientras haya hombres y mujeres como Mateo dispuestos a proteger esos valores, hay esperanza para el futuro. Esa noche duermo profundamente, sin el peso que cargué durante 60 años, soñando con campos de agave dorados bajo el sol, con don Alejandro dándome las gracias, con mi Esperanza sonriéndome, con generaciones futuras caminando por esta tierra y conociendo la historia de cómo el honor de un hombre preservó el legado de una familia. Por 100 pesos compré un rancho, pero por el honor gané la eternidad.